tema. En este caso, pues es un tema muy, pero muy importante para todo lo que es la física teórica. Y bueno, este tema es el de lagrangianas y variaciones, que como saben, pues nos va a servir para obtener ciertas ecuaciones de movimiento en ciertas teorías, pues, de la física teórica, ¿no? Entonces, bueno, la expositora del día de hoy va a ser Samantha Lobatón, muchos probablemente ya la conocerán. Ella, pues, ha concluido ya sus estudios en la carrera de física en la Universidad Mayor de San Andrés. En breve, seguramente, ella va a estar haciendo su defensa pública. Ella también ha sido estudiante de la Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional en el año 2024, que, bueno, se la denomina ESA o VELA, y esta, pues, es organizada por la UNAM y el INAOE en México. También ella ha realizado investigación y realiza también actualmente investigación en el campo de las estrellas variables y óptica no lineal, además de que ha realizado cursos de astronomía enfocados en diversas áreas como son la astronomía general, superficies planetarias y ondas gravitacionales. Así que, por favor, demos la bienvenida a nuestra expositora, que es Samantha Lobatón. Adelante, Sam, por favor. Bueno, primero que nada... Ahí estamos un poquito con eco. Y perdón, hasta mientras de eso, tal vez quería mencionar una cosa que me estaba olvidando, el tema de las preguntas, por si acaso, seguramente igual ahorita Sam lo va a explicar, pero las preguntas van a ser un poco con la misma hermenéutica de la semana pasada, en donde, pues si tienen alguna pregunta en medio, pueden hacerla tanto en el chat como en levantar su mano, y cada cierto tiempo igual Sam va a estar dando espacio para las preguntas, donde van a poder también... abrir el micrófono y hacerlas. Así que ahora sí, perdón, adelante, Sam. No, más bien, muchísimas gracias, Darío. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Y sí, como explicó Darío para el tema de las preguntas, cualquier duda que tengan, la pueden colocar en el chat, no hay ningún problema, las vamos a ir leyendo cada cierto tiempo, o también puede levantar su manito. De igual forma, como ha sido en la sesión de tensores, vamos a dar espacio a preguntas cada cierto tiempo, ¿no? Y de igual manera hasta el final. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Darío, ¿ya está todo listo para empezar? Sí, Gabo ya me confirmó, entonces Gabo, si puedes poner aunque sea un like en la sesión para saber que está todo correcto, pero creo que ya podemos empezar. Súper. Entonces, bueno, como bien Darío mencionó, el tema de esta semana va a ser todo lo relacionado a variaciones y lagrangianas. Y el día de hoy vamos a empezar más que todo con las nociones matemáticas, ¿no? Entonces, vamos a hablar bastante de lo que es el cálculo variacional y, como no, de las lagrangianas. Entonces, antes de empezar con unas nociones de cálculo variacional, quiero que toquemos el tema de las lagrangianas. ¿Por qué? Porque las lagrangianas son un elemento bastante importante en física. Primero que nada, una de sus características matemáticas es que son funciones escalares. Entonces, las lagrangianas son funciones escalares que describen en su estado más fundamental a un sistema físico. Prácticamente eso es una lagrangiana, ¿no? A muy grandes rasgos. Y bueno, a partir de utilizar las lagrangianas, entonces, a partir de ellas, nosotros podemos conocer muchísimas cosas relacionadas con el sistema. Por ejemplo, podemos conocer ecuaciones de campo, luego también podemos conocer, no sé, cómo evoluciona temporalmente el sistema, podemos conocer también leyes de conservación, entre muchas otras cosas. Entonces, son elementos súper fundamentales para la física. Hay distintas maneras de definir las lagrangianas, pero la más utilizada, al menos esperemos para lo que va a ser todo el curso, es la siguiente. Una lagrangiana se define como la energía cinética del sistema menos la energía potencial. Entonces, esto es energía cinética
y esto es energía potencial. Pero esta definición tiene una ligera restricción. Esto es para sistemas conservativos. Entonces, vamos a utilizar esta definición para sistemas conservativos. No es la única forma de definir una lagrangiana. A futuro vamos a hacer un ejemplo donde la lagrangiana va a salir a partir de lo que nosotros queramos hacer, pero al menos en lo que se refiere a mecánica clásica, a teoría clásica de campos, va a ser posible definir la lagrangiana de esta manera. Entonces, podemos guardar esta definición, la vamos a encerrar aquí en un cuadradito para que no nos olvidemos. Súper. Entonces, ahora que sabemos a grandes rasgos qué es una lagrangiana, vamos a comenzar con la parte matemática y vamos a hablar de principios variacionales. Súper. Entonces, prácticamente en esta sección o a lo largo de este curso vamos a hacer uso de una herramienta que se llama el cálculo variacional, que pues es bastante bonito, es bastante divertido, pero sí hay que introducir nuevas nociones que no estamos completamente familiarizados, al menos que uno haya pasado mecánica clásica. Entonces, una de las primeras definiciones que tenemos que hacer es la de funcional. ¿Qué es un funcional? Un funcional es prácticamente un ente matemático. Es un ente matemático bien interesante. ¿Por qué? Porque su elemento de entrada es una función, pero su elemento de salida es un número, o bueno, son números prácticamente, ¿no? Y tal vez esto ahorita puede sonar un poco raro, pero vamos a hacer un ejemplo más familiar con eso de elemento de entrada, elemento de salida. Vamos a retomar una noción bastante conocida por ustedes, que es la noción de función. Entonces, ¿qué pasa en el caso de las funciones? Yo puedo definir una función f de x y darle cierta forma. Digamos, vamos a definir f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, si yo quiero evaluar esta función, digamos, en x igual a 2, voy a tener f de 2 es igual a 2 al cuadrado y esto nos va a dar igual a 4. Pero si entendemos de alguna manera a la función como una maquinita, a la función le está entrando un número, que en este caso es el número 2 o el número x, y esta también nos está devolviendo otro número, pero con la diferencia de que este número ha sufrido operaciones debido a la función, ¿no? Se elevan al cuadrado, se vuelven exponenciales, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente una función es un elemento, bueno, es un ente que va desde los reales hasta los reales. Hay el caso de los complejos, pero no vamos a tocar eso, no nos quedemos en los reales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una función y un funcional? Es que ya no le va a entrar un número, sino le va a entrar una función. Un funcional se define de la siguiente manera. Entonces, un funcional f depende de una función que a la vez depende de un parámetro. Entonces, en este caso, si marcamos con flechitas, f mayúscula es el funcional, f minúscula es la función y lambda es un parámetro. Entonces, generalmente esto no se escribe de esta manera porque es mucho texto. Entonces, se reduce a lo siguiente, a f de x, con la diferencia de que ahora x ya no es un número, sino es una función del parámetro, en este caso, lambda. Y los funcionales se definen de la siguiente manera. Se definen como la integral entre los límites de la función evaluada en 2 puntos de una función de funciones, de la función y de sus derivadas, de la primera derivada, de la segunda y así sucesivamente. Como también puede depender de la función, del parámetro de forma explícita. Entonces, esta es la definición de funcional. Podemos guardar este resultado llamándolo estrella. Y no está de más mencionar que en este caso f es una función de funciones. ¿A qué me voy con esto? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, f
es igual a y al cuadrado, pero y es igual, vamos a poner aquí f de y es igual a x más 1. Entonces, si nosotros hacemos el reemplazo de y en f, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que f de x, bueno, f de y de x es igual a ¿qué? A x más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos una función de funciones. No hay que confundirnos con el funcional. Entonces, como bien habíamos dicho hace rato, el resultado de este funcional que está definido aquí en la ecuación estrella tiene que ser un número. Por lo que los funcionales, a diferencia de las funciones, van desde un espacio de funciones hasta los números reales. Nos vamos a quedar en los números reales. Entonces, este es prácticamente el espacio de las funciones. Como bien habían visto en cálculo tensorial, había los espacios de vectores. Bueno, en este caso especial vamos a considerar un pequeño espacio de, bueno, pequeño no, pero vamos a considerar un espacio de funciones. Entonces, podemos hacer algunos ejemplos de lo que son los funcionales. Vamos a poner aquí un primer, o antes de hacer, sí, no, hagamos el ejemplo y nos pasamos a una mini sección de preguntas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Consideremos el siguiente funcional. El funcional de x que va a ser evaluado entre 0 y 1. Recordemos que estos son los resultados de evaluar la función x en algún parámetro de tal forma que me da 0. Y lo mismo en este caso. Evalúo la función de tal forma que me da 1. Vamos a poner aquí que vamos a integrar respecto al parámetro lambda. Aquí me olvidé poner que se integra respecto al parámetro lambda. Y vamos a considerar la primera derivada de la función x, ¿no? Sé que esta derivada puede estar muy asociada a una notación de derivadas temporales, la función con un puntito arriba, pero en el caso de cálculo variacional vamos a utilizar esa noción, esa notación, para cualquier derivada que se haga con respecto a un parámetro. Entonces, por si acaso, x punto es la derivada con respecto al parámetro que estamos considerando. Listo. Entonces, ese es el funcional que vamos a evaluar. Vamos a considerar, por ejemplo, sea x de lambda igual a lambda al cuadrado. Y nos pide evaluar el funcional, ¿no? Entonces, evalúe el funcional. Ok, pero el funcional tiene que ver no necesariamente con la función original, sino en este caso tiene que ver con la primera derivada de la función. Entonces, como x es igual a lambda al cuadrado, si yo realizo la primera derivada, x punto va a ser igual a 2 veces lambda, y eso es lo que yo tengo que funcional. Entonces, podemos llamar aquí a esta expresión asterisco. Vamos a reemplazar x punto en la ecuación asterisco y vamos a ver qué pasa. Entonces, f de x es igual a la integral entre 0 y 1 con respecto al parámetro de la derivada de la función, que en este caso es 2 veces lambda. Y lo vamos a integrar pues como comúnmente hacemos, ¿no? La integral va a salir la constante. Vamos a tener que la integral de lambda es lambda al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1. Aquí, como siempre, podemos hacer ciertas simplificaciones. Podemos hacer la evaluación. 1 al cuadrado es 1, menos 0 al cuadrado es 0. Entonces va a resultar que el funcional había sido igual a 1. ¿Sí? Entonces, le metimos una función y nos devolvió un número. Entonces, de esta manera es que funcionan los funcionales. Hasta aquí quiero saber si está todo claro, si hay alguna duda, se los agradecería un montón. Y si no, pues continuamos. Cualquier duda, igual si quieren pueden hacerla al chat por si acaso, que igual ahí yo la leo, así que está bien. O si no, bueno, como prefieran. Ya, súper. Entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar. Les voy a dejar aquí un pequeño ejercicio para que pues lo hagan a modo también de familiarizarse con las lagrangianas.
todos los apuntes, igual que con tensores, van a ser subidos al Drive, así que pues no se preocupen también por eso, ¿no? Pero el ejercicio así chiquitito dice que evalúen el mismo funcional de hace rato, entre los mismos límites, pero nada más cambiando la función. Digamos, en este caso X ahora va a ser igual al exponencial. Entonces, no es muy complicado, pero es bueno siempre hacerlo para familiarizarse, ¿no? Entonces, ahora que sabemos qué es un funcional, vamos a la parte que es de nuestro mayor interés, que son justamente las variaciones. Así que vamos a hablar acerca de lo que es la variación funcional. Entonces, para hacer una variación, lo que tenemos que variar primero va a ser el argumento. Entonces, veamos qué pasa. Vamos a variar el argumento del funcional, o sea, X, en una pequeña cantidad. Y esta cantidad se va a llamar epsilon. Entonces, ya no vamos a considerar simplemente X, sino lo que vamos a considerar es X más esa pequeña variación. Y recordemos que no estamos hablando de números, sino estamos hablando de funciones. Tanto en X como en epsilon estamos hablando de funciones. Entonces, más o menos gráficamente, ¿cómo se vería esta variación? Si consideramos el espacio, o bueno, un espacio plano donde están las funciones del parámetro lambda, o sea, las X, y aquí tenemos las lambdas, podemos tener que la función original tiene la siguiente forma. Lo voy a hacer aquí con azulito. Digamos que esto sea la función original. Le vamos a llamar, esto es x de lambda. La función variada, o sea, gráficamente nada más va a ser un poquito diferente a la función original. Supongamos, no sé, puede ser la función con un poquito de rizo. Vamos a ponerlo aquí así chiquitita. Sí, entonces ya no es exactamente la misma función, la vamos a llamar X sombrero, sino que está sometida a cierta variación, ¿no? Y ese pequeño rizo, digamos, que ha aparecido es consecuencia del término epsilon que hemos puesto. Ahora, para que nosotros podamos hacer la variación funcional y al menos nos funcione en física, tenemos que establecer ciertas condiciones que tiene que cumplir este argumento variado con respecto a la función original. Entonces, aquí vamos a meter una condición que es súper importante, es que tanto la función original como la función que está sufriendo la variación tienen que compartir extremos. Esto se tiene que cumplir siempre. ¿A qué me voy con esto? Si, por ejemplo, nosotros evaluamos nuestro funcional entre dos extremos, dos puntos A y B, vamos a considerar esto es, vamos a ponerle aquí con rojo, esto es el punto A y este es el punto B. Entonces, se tiene que cumplir que los extremos en las dos funciones tienen que ser iguales. Esto quiere decir que X sombrero evaluado en A tiene que ser igual a X en A y lo mismo en el otro extremo, ¿no? El X sombrero en B tiene que ser igual a la función original en B. Eso es súper importante porque nos va a permitir eliminar los llamados términos de contorno, ¿ya? Entonces, esta condición la vamos a encerrar porque es súper importante. Ahí está. Entonces, ya que hemos visto más o menos gráficamente cómo puede ser que se vea una variación, vamos a trabajarlo. Vamos a volver a la definición de la función variada. X lambda es igual a la función original más esta pequeña variación. Pero de aquí yo puedo despejar la variación. Entonces puedo decir que epsilon es igual a X sombrero menos X. ¿Sí? Y en la notación común, generalmente esta variación no se llama epsilon, sino recibe el nombre de delta de X. Pero aquí, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Es simplemente notación. No significa que tenga que ver nada con X, sino es notación que por comodidad
se ha definido así. O sea, no es una función de X ni nada menos, por ejemplo. O sea, son cantidades totalmente independientes. X y X son entidades independientes, por si acaso. Ya es simplemente notación, por eso hemos partido de llamarlo epsilon, pero pues para la notación común es delta de X. Entonces, por sí solo el símbolo lambda, en este caso también tiene un nombrecito. Vamos a ponerlo aquí con morado. Lambda así por sí solo es lo que llamamos variación, ¿no? Se conoce como variación. Entonces, en este caso, esta delta de X que yo estoy anotando aquí se llamaría variación en X, ¿sí? Ok, pero no necesariamente, aunque no, dejémoslo aquí un ratito. ¿Hasta aquí estamos todo bien? Porque ya vamos a entrar como que un tema a partir o consiguiente con esto, así que, bueno, no veo preguntas, igual cualquier rato levantan su manito, no hay problema. Entonces, vamos a seguir. Si bien podemos tener variaciones de la función original, nada nos dice que no podemos tener variaciones de las primeras derivadas o de las segundas, terceras, no sé, dependiendo de la lagrangiana. Entonces, es posible que nosotros tengamos variaciones de, digamos, la primera derivada. Y es importante hacer este cálculo porque vamos a terminar en una propiedad, pues, bastante importante. Entonces, vamos a variar, o bueno, vamos a ver cómo se calcula la derivada la variación de la primera derivada. Vamos a ver que también es igual a la derivada de la variación. Entonces, vamos a empezar considerando la primera derivada de la variación llamada epsilon, o en todo caso es delta de X. Aquí está. Entonces, si consideramos la primera derivada de la variación y expandimos un poco esto, abrimos los términos que vamos a tener. Sabemos que delta de X es igual a la función variada, bueno, con el argumento un poquito cambiado, menos la función original. Y si nosotros repartimos la derivada a cada uno de estos términos, vamos a borrar esto aquí, vamos a tener por un lado la derivada de X sombrero menos la derivada de la función original. Y adoptando la notación que hemos explicado hace rato, esto va a ser X sombrero punto menos X punto, simplemente. Pero, adoptando la notación de deltas, esto prácticamente es la variación de X punto, por notación, ¿no? Entonces, al final vamos a tener que la derivada de la variación en X es igual a la variación de la derivada. Y esto es un resultado súper importante. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos descubriendo que el operador de variación, delta, conmuta con esta derivada con respecto al parámetro. Y eso es súper, súper importante. Entonces, hasta aquí. Ya hemos encontrado una propiedad importante que nos va a servir bastante para cuando ya tengamos ejemplos prácticos. Así que, bueno, ténganlo muy en cuenta. Sí, si quieren encontrar las segundas derivadas y todo, pues también es un ejercicio, ¿no? Para que puedan hacer esta pequeña demostración por su cuenta. Así que, bueno, hasta aquí llegamos con lo que es la variación de los argumentos. Vámonos ahora a trabajar con el caso de los funcionales, que es lo que nos va a interesar en física, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la variación de un funcional? Ya hemos variado el argumento, vámonos exactamente con un funcional. Bajo la misma lógica, de nuevo, el argumento del funcional tiene que sufrir cierta variación. Entonces, si consideramos la variación de un funcional que depende de X, esto se puede reducir como el funcional evaluado en un argumento, que es en este caso X sombrero, menos el funcional evaluado en el argumento original. Y si abrimos esto con la definición de X sombrero, por ejemplo, vamos a tener que F es igual, o bueno, F
sombrero ya no es f sombrero, sino es f más esta pequeña variación en el argumento epsilon menos la función original, ¿sí? Y si retomamos la notación de deltas, vamos a tener que la variación del funcional es igual al funcional evaluado en x más delta de x menos el funcional original, evaluado en el argumento original. Entonces, nosotros podemos abrir esto en términos de integrales porque sabemos que los funcionales se definen como integrales. Prima más delta de x prima y pues el lambda que no sufre ningún cambio, menos la función original que ya le vamos a hacer copy-paste, nada más. Entonces, ahora sí, vamos a expandir. Si nosotros expandimos esta función, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la integral, sí, eso nada más se arrastra. Vamos a tener por un lado la función original, x, x punto y lambda, y recordemos que las expansiones siempre se hacen en términos de las derivadas. Entonces, en este caso tenemos pues una expansión de varios argumentos y nos vamos a quedar con el primer orden. Entonces, vamos a tener, por un lado, la delta de x por la primera derivada de la función con respecto de x, más lo mismo para el siguiente argumento. La delta de x' por la función derivada con respecto a este argumento. Y vamos a copiar el último término que era la función original. Entonces, aquí yo ya puedo hacer algunas simplificaciones. Bueno, pero antes de pasar a cualquier cosa, podemos hacer aquí una pequeña observación de que estamos expandiendo esta función en cada coordenada que nosotros tenemos. Entonces, eso es súper, súper importante. Este tipo de expansiones, bueno, vamos a expandir de esta forma siempre, pero siempre es importante expandir en cada uno de los argumentos, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido expandir respecto al parámetro, porque, bueno, el parámetro igual no está variando, entonces no tiene sentido, la verdad. Entonces, vamos a expandir en cada uno de los argumentos de funciones. Vamos a dejarlo así. Entonces, en este caso tenemos x, tenemos x', tenemos dos argumentos y vamos a tener dos expansiones.
Ya, entonces eso van a ver que se van a ir familiarizando a medida que hagamos los ejercicios, no se preocupen. Entonces, de aquí podemos hacer unas pequeñas simplificaciones. Sí, sí podemos. Vamos aquí a cancelar las Fs y vamos a ver cómo se ve nuestra variación simplificada, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí que la variación del funcional es igual a la integral, entre A y B con respecto al parámetro de lo que nos quedó. Delta de X por el diferencial, bueno, la derivada de X con respecto de X más delta de X' por la derivada de la función con respecto de X punto. Entonces, hasta aquí, bueno, prácticamente ya tenemos la variación de la función. Nada más nos falta tomar en cuenta una cosa. Es que todos los funcionales tienen que ser iguales, todas las variaciones, perdón. Y en este caso no tenemos todas las variaciones iguales. Tenemos por un lado la variación de X y por otro lado tenemos la variación de X punto. O sea, no son exactamente la misma variación, sino uno es la variación del original y el otro es la derivada. Entonces, aquí hay que hacer un anuncio importante, es que no debemos tener variaciones de las derivadas. Nos tenemos que quedar nada más con las variaciones de las funciones originales. No debemos tener variaciones de las derivadas. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Cómo nos deshacemos de delta de X'? Tenemos que convertir esta delta de X' en simplemente delta de X, ¿no? Entonces, delta de X' debe pasar a ser delta de X simplemente. Ok. Aquí podemos utilizar una regla interesante, ¿ya? Entonces, vamos a ir un poquito igual hacia cálculo 1 y les pido que recordemos ya sea la integración por partes o la regla del producto. Entonces, si recordamos, vamos a poner aquí un recordando. Recordando la regla del producto de las derivadas, ¿qué tenemos en ese caso? Si recordamos la regla del producto, tenemos que la derivada del producto de, en este caso, dos funciones, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la primera función por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y aquí nosotros podemos hacer un pequeñísimo despeje. Vamos a despejar cualquiera de los términos. Digamos, la segunda derivada con el primero sin derivar va a ser igual a ¿qué? A la derivada del producto menos la derivada del primero por el segundo sin derivar. Y esta es bastante importante porque ¿qué pasa si nosotros lo aplicamos a este término de por acá que tenemos ahí? Si nosotros, por ejemplo, queremos considerar la derivada de X punto, en este caso que es la que nos vamos a deshacer, entonces tenemos que considerar una expresión de tal forma que nos devuelva de alguna manera esto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros consideramos la derivada con respecto a lambda de el funcional, bueno, la derivada, la variación de X por la derivada de F con respecto a X'? Estas son derivadas parciales y la de lambda es una derivada total. Así. Entonces, si utilizamos la regla del producto para este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, por un lado, la derivada del delta de X con respecto a lambda y la derivada de F la vamos a dejar así, sin nada más el primero sin derivar, que es delta de X, por la derivada con respecto de lambda de la derivada de F con respecto a X'. Ajá, pero esto es delta de X'. Entonces, aquí
ya estamos encontrando una manera de librarnos de este término problemático que teníamos. Entonces, lo vamos a despejar, ¿no? Vamos a tener que delta de x' por la derivada de f con respecto a x' es igual ¿a qué? A la derivada total con respecto de lambda de delta de x por la derivada parcial de f con respecto a x' menos ese término de por acá, que es delta de x por la derivada total con respecto a lambda de la derivada de f con respecto a x'. Entonces, aquí ya hemos despejado. Ya nos hemos librado de este término. Estamos poniendo todo en términos de x, simplemente x, y ya no están apareciendo las derivadas. Y vamos a ver que nos vamos a deshacer de esta derivada total. Entonces, si a este resultado de acá, marcado con morado, le cambiamos el nombre, digamos, bueno, le vamos a poner un nombre que se llame doble estrella. Chin. Entonces, si reemplazamos este resultado, que se llame alfa, en doble estrella, ¿qué vamos a tener? Reemplazando alfa en doble estrella, nos vamos a quedar con lo siguiente. Y voy a copiar aquí la función, el funcional, la variación, para ganar un poquito de tiempo. Entonces, ¿dónde está nuestro término problemático? Aquí lo voy a borrar y vamos a reemplazar. El término que acabo de borrar se puede reemplazar por la derivada total con respecto de lambda de la variación de x por la derivada de f con respecto a x' menos la variación de x por la derivada total con respecto al parámetro de f con respecto a x'. Ok, entonces ya está todo en términos de la variación de x, todo bien, pero aquí tenemos un término bastante interesante. Entonces, vamos a repartir la integral. Vamos a poner, repartimos la integral. Si repartimos la integral a cada uno de los términos, vamos a tener lo siguiente. Voy a juntar este término con este de por acá y vamos a separar en otra integral el que está marcado con verde. Entonces, vamos a tener que la variación del funcional va a ser igual a ¿qué? Por un lado, va a ser igual a, bueno, a la integral de este a hasta b con respecto a lambda de la variación en x por la derivada de f con respecto de x menos, aquí incluso podemos hacer una factorización. Vamos a factorizar la variación en x menos la derivada con respecto de lambda de la derivada de la función con respecto a la primera derivada. Y esto está factorizado en delta de x. Y vamos a tener por otro lado otra integral, igual, que va desde hasta b, en lambda, de la derivada total de el producto entre la variación de x por la derivada de f con respecto a la primera derivada de x. Aquí hay algo bien interesante. Recordemos que la integración es prácticamente la operación inversa a la derivación. Entonces, en física nos encanta cancelar los diferenciales y si hay algún matemático aquí, pues lo siento mucho, pero vamos a hacer esto. Vamos a cancelar, entre comillas, porque son operaciones inversas, la integral con la derivada. Sí, entonces, este término de por acá no está siendo afectado por nada, así que nada más lo vamos a copiar y vamos a ver qué ha pasado con el término que pues se ha integrado, ¿no? Entonces, la variación del funcional f va a ser igual a este primer término que ya no hemos tocado, más delta de x por la derivada de f con respecto a x', evaluado en los límites a y b. Ajá. Y aquí entra lo que les decía en juego de la condición que habíamos visto hace rato de que los extremos, tanto de la función original como de la función variada, tienen que ser los mismos. ¿Por qué? Porque en ese caso, este término se va a anular. Esto que tenemos aquí se va a anular. ¿Por qué?
porque al momento de evaluar la variación en A, vamos a ver que X sombrero en A menos X sombrero, no, X en A nos va a dar igual a 0. ¿Por qué? Porque los extremos tienen que ser los mismos. Y lo mismo va a pasar para B. X sombrero en B menos X en B también nos va a dar 0, entonces vamos a perder ese término que generalmente estos se llaman términos de contorno. Así que ya está. Nos hemos quedado entonces con que la variación del funcional f es igual a la integral que va desde A hasta B con respecto al parámetro lambda de la derivada de f con respecto de x menos la derivada con respecto del parámetro de la derivada de f con respecto a la primera derivada del argumento. Todo esto por delta de x, ¿sí? Y basados en este resultado, nosotros podemos definir ahora lo que se llama la derivada funcional. Entonces, definimos la derivada funcional. ¿Cómo? La derivada funcional es la variación, ¿no? Y aquí la variación de x. Esto va a ser igual a lo que está aquí adentro del argumento del integral, que es la derivada de f con respecto de x menos la derivada total con respecto de lambda de la derivada de f con respecto a x'. Entonces, esta es una definición. Así se define la llamada derivada funcional. Y así la derivada funcional como está, puede todavía no ser muy útil, pero este es un resultado ya de alguna manera bastante conocido, que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero para que sean las ecuaciones de Euler-Lagrange, aquí falta una cosita. Falta aplicar el criterio de estacionariedad. Entonces, para no hacer larga la historia de lo que es el criterio de estacionariedad, vamos a recurrir a una analogía. Entonces, vamos a abrir un pequeño paréntesis, ¿no? Vamos a poner aquí paréntesis. Este paréntesis habla del criterio de estacionariedad en funciones. Que prácticamente hablar del criterio de estacionariedad en funciones es hablar del criterio de la primera derivada, cuando queremos encontrar máximos o mínimos, ¿no? Criterio de la primera derivada para las funciones. ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? El criterio de la primera derivada nos dice que cuando se evalúa la primera derivada en un punto denominado como estacionario, vamos a poner aquí que esto es un punto estacionario, esto va a ser igual a 0. El criterio de la primera derivada o el criterio de estacionariedad no nos sirve para caracterizar al punto que estamos estudiando, o sea, no nos dice si es un máximo, si es un mínimo, pero pues que alguno de esos tiene que ser, o un punto de inflexión, ¿no? Entonces, nada más nos dice que en un punto estacionario, la primera derivada de la función que estamos evaluando va a ser igual a 0. Y vamos a tomar esa analogía para el caso de los funcionales. Entonces, en analogía con esto, en analogía con el caso de las funciones, si el funcional f es estacionario, o sea, está evaluado en uno de estos puntos, igual, su derivada su derivada funcional tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a poner que esta derivada funcional va a ser igual a 0. ¿Y esto qué implica? Implica que el argumento, o bueno, lo que está del otro lado de la igualdad, también tiene que ser 0. Entonces, esto implica que aquí la derivada de f con respecto de x y demás, también tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cuándo se aplica el criterio de estacionariedad al caso de los funcionales?
Recién es que nosotros tenemos las famosas ecuaciones de Euler-Lagrange. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y en física es prácticamente esto lo que nos sirve. Hasta acá probablemente sirva mucho en matemáticas, no lo sé, pero en física nos interesa llegar al resultado aplicado al criterio de estacionariedad, que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, ojo, esto nos importa en física. Trabajar con estas ecuaciones o directamente trabajar con lagrangianas, bueno, sí, con funcionales, vamos a ver un poquito más adelante el funcional con el que tenemos que trabajar y su relación con las lagrangianas de los sistemas, pero nos interesa estudiar los casos estacionarios. ¿Por qué? Porque dependiendo el sistema que estemos estudiando, lo que siempre nos va a interesar es minimizar o, bueno, también se puede maximizar, pero no sabemos cuál vamos a hacer, entonces vamos a minimizar esas lagrangianas, vamos a minimizar vamos a variar esos funcionales para obtener mínimos, si hablamos de funciones y hacemos las analogías, está relacionado con eso. No nos interesa minimizar todo lo que vayamos a hacer en física, y si hablamos de mínimos en cálculos, estamos hablando con, pues, criterios de estacionariedad, si hablamos de funciones, criterios de primera derivada, entonces, todo aquí empieza a juntarse, ¿sí? Entonces, lo que quiero saber es que si hasta aquí hay alguna duda o estamos todo claro. Igual si no se entiende, pues me avisa, ¿no? A ratos uno no pregunta porque no entiende. Ya. Ok. Entonces, dicen que el que calla otorga, así que vamos a continuar. Ok, entonces ya hemos deducido de alguna forma las ecuaciones de Euler-Lagrange, que van a ser bastante útiles en física. ¿Por qué? Porque nos va a interesar minimizar prácticamente aquello que estemos interesados en nuestro sistema físico o que queramos estudiar, pero para poder así juntar ya todas estas ideas en uno solo, tenemos que tocar uno de los principios más importantes en la física, que es el principio de Hamilton. Entonces, vamos a hablar acerca del principio de Hamilton. Y le vamos a poner aquí así como título. ¿Qué dice el principio de Hamilton? Bueno, antes de hablar del principio de Hamilton, tenemos que hacer unas pequeñas definiciones y vamos a hablar acerca de los grados de libertad. Entonces, primero que nada, ¿qué son los grados de libertad? Y le vamos a poner otro color aquí. Entonces, los grados de libertad son variables, ¿sí? Pero son variables independientes entre sí. Independientes entre sí, que son capaces de representar todas las configuraciones posibles de un sistema. Esos son los grados de libertad. Y a ver, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de los grados de libertad, nada más para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, un péndulo simple oscilando entonces, ¿cómo tiene que verse o qué variables pueden describir todos los posibles movimientos de este péndulo? A ver, vamos a estudiar primero el péndulo. Entonces, vamos a considerar que está en un plano. Vamos a poner aquí, no sé, una pared, la pichita del péndulo y la masita. La masa M, la pichita de largo L, como gusten. Entonces, el péndulo, el único movimiento que conocemos de él es que se pueda mover hacia los costados, hacia un lado y hacia el otro.
nada más. Entonces, lo único que está haciendo el péndulo, al fin de cuentas, es cambiar su ángulo con respecto a alguna línea de referencia. Digamos, si consideramos aquí el ángulo alfa, dependiendo de la posición que tenga el péndulo, digamos que el péndulo se mueve por acá, chin, 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 lo único que ha cambiado va a ser el ángulo alfa, o no alfa, tita de este péndulo. Nada más. Entonces, solo tenemos oscilaciones solo tenemos cambios en cuanto al ángulo. ¿Por qué? Porque igual esta distancia que tiene la cuerdita del péndulo, pues si la consideramos rígida, es constante, no cambia nunca y lo único que cambia es el ángulo, nada más. Entonces, si consideramos el ángulo como la única variable que está cambiando, prácticamente el grado de libertad o el número de grados de libertad del péndulo es 1, ¿no? Entonces, un péndulo tiene un solo grado de libertad. Y es el ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo por sí solo nos va a poder describir todas las posibles configuraciones de este sistema, que nada más es el péndulo, pues en distintas posiciones. Y, o sea, esto se puede complicar mucho más, se puede complicar, pero ahorita lo único que nos interesa es conceptualmente qué es un grado de libertad, ¿no? Nada más. Entonces, pues para quienes les interesa, los grados de libertad tienen que ver con varias cosas, así que lo podemos poner aquí como que los grados de libertad dependen de, primero que nada, el número de cuerpos. Un péndulo doble, por ejemplo, ya son 2 cuerpos, entonces cambia el número de grados de libertad. Entonces tenemos el número de cuerpos. Luego tenemos también las coordenadas involucradas, coordenadas espaciales, que dependiendo si el problema es 2D, 3D, igual vamos a tener pues distintos grados de libertad. Y finalmente tenemos que considerar las restricciones. Con estas restricciones me refiero a diversos factores que pueden estar involucrados, si hablamos del movimiento de un objeto, en el movimiento de un objeto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos dos cuerpos redonditos unidos por una barrita, entonces hay que ver cómo restringe estos movimientos o los movimientos independientes de cada cuerpo que tengan una barra, ¿no? Sus movimientos de rotación, o, por ejemplo, puede haber restricciones en la velocidad, ya va a depender mucho del problema que queramos solucionar. Entonces, ahí sí sabemos a grandes rasgos qué son los grados de libertad. Mencionemos lo siguiente. Todavía no. El principio de Hamilton. No, dejémoslo así. A ver, entonces, continuemos. Vamos a considerar un sistema descrito por n grados de libertad. Grados de libertad. Entonces, las coordenadas generalizadas, entre el das, generalizadas serán, las coordenadas generalizadas están asociadas cada uno con un grado de libertad. Y vamos a nombrar este conjunto de coordenadas generalizadas con la letra Q, pero en realidad estas pueden ser pues bastantes, ¿no? Vamos a tener Q1, Q2 y así sucesivamente hasta la última coordenada generalizada relacionada con el último grado de libertad. Entonces, si nosotros consideramos un sistema que tiene n grados de libertad y por otro lado, sea lambda un parámetro de evolución, el más famoso de nuestros parámetros de evolución, el tiempo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el tiempo. Entonces, se dice, el sistema físico
considerado tiene asociado un funcional que se llama funcional acción. Entonces, ¿cómo es este funcional acción? El funcional acción es un funcional, como lo habíamos visto hace rato, que depende, en este caso, de coordenadas generalizadas y se define pues como el funcional igual que hace rato. Es una integral entre dos puntos con respecto al parámetro de evolución, lambda, y ahora la función de funciones que vamos a integrar es la lagrangiana. Entonces, la lagrangiana que depende también de las coordenadas generalizadas y sus derivadas, como también puede depender del parámetro de evolución de forma explícita. Entonces, esta S que tenemos que aquí es la notación para definir el funcional acción. Esto es el funcional acción. Tenemos las coordenadas generalizadas, que ya las vimos hace rato. No está de más aquí poner coordenadas generalizadas y la lagrangiana. Entonces, el funcional de acción es un funcional que tiene que ver con el parámetro de evolución, las coordenadas generalizadas y cómo depende la lagrangiana de estos. ¿Sí? Entonces, es necesario aquí mencionar que la acción es un ente que tiene unidades físicas. Entonces, podemos hablar de las unidades de la acción. Las unidades de la acción pueden ser, por ejemplo, energía-tiempo, momento lineal, posición, y también puede haber otras opciones, ¿no? Si ya han visto lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, entonces tiene bastante relación con las unidades, ¿sí? Entonces, esas son las unidades de la acción. Tiene unidades, por si acaso no es así un número nada más. Y ahora que conocemos el funcional acción, recién vamos a poder enunciar el principio de Hamilton, pero me voy a sacar mi chompa. Y ahora sí. Entonces, ¿qué nos dice el principio de Hamilton? Vamos a poner aquí el principio de Hamilton enuncia. Y así con verde para que sepan que es muy importante. Dice, la dinámica de un sistema será tal que el funcional de la acción sea estacionario. O sea, que la variación del funcional de acción sea igual a cero. ¿No? O sea, matemáticamente se define así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podamos hacer el funcional acción cuando variemos el funcional acción y este sea estacionario y nos dé cero, vamos a poder conocer un montón de cosas de los sistemas físicos, como ya hemos mencionado hace rato, ecuaciones de campo, leyes de conservación, evolución temporal, y vamos a ver que está muy relacionado con cómo se desenvuelven las cosas en la naturaleza, ¿no? O sea, matemáticamente el principio se ve así, pero en realidad es un principio de la naturaleza que implica que los fenómenos que vayamos a estudiar, o todos los fenómenos, de hecho, de la naturaleza, se dan de la manera más óptima posible. Más óptima posible. Ya que sea de la manera más óptima posible. Por ejemplo, la naturaleza siempre va a buscar el mejor camino para hacer las cosas. Dependiendo lo que tenga que hacer, digamos, va a buscar el camino que le tome menor tiempo. Podemos poner aquí, por ejemplo,
Hablemos de los menores tiempos para llevar a cabo algo, el camino más óptimo para realizar una acción, y hay muchas cosas. Aquí igual puede estar metida la energía, hay muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Hay un problema famoso que es, si no estoy mal, se llama el problema de la braquistrócona, que tiene que ver con el camino más óptimo para unir dos puntos. No, sí, tiene que ver con el camino para, bueno, yo lo vi desde el punto de la física como el tobogán más óptimo para que baje una bolita desde un punto hasta otro punto, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensar en la forma de ese tobogán de distintas formas y tal vez como una recta, como una curva, y aplicando el principio de Hamilton, llegamos a que ese camino más óptimo, que le va a tomar menos tiempo a la bolita en descender, es justamente la braquistrócona. Entonces, está relacionado con todas las leyes de la física y la forma en la que las cosas se den de la mejor manera posible, ¿sí? Y podemos hacer un ejemplo que es bastante interesante. Bueno, antes de hacer un ejemplo de la física, podemos hacer un ejemplo o podemos ver este principio así cualitativamente en un ejemplo de la vida real. Si digamos, yo les digo, bueno, vamos a suponer que estamos de vacaciones. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que estamos de vacaciones, fuimos al mar, aquí está la playa, y fuimos con nuestro amigo irresponsable. Entonces, justo nuestro amigo se mete a nadar al mar, nosotros lo estamos viendo aquí desde lejitos, y pasa que este amigo, no sé, no sabe nadar muy bien, o por X o Z razón de la vida, se lo empieza a llevar el río, y nosotros tenemos que ayudarlo. Uy, entonces, sí, el río se lo está llevando aquí a mi bestie, y yo tengo que ayudarlo. La decisión más importante que yo tengo que tomar es cuál es el camino más corto o el camino más sencillo para que yo vaya a rescatar a mi amigo. Ah, pues y como somos físicos, ese rato vamos a aplicar el principio de Hamilton. Vamos a ver, no sé, por ejemplo, cómo nos afecta la densidad del agua, si nos afecta la densidad del aire, y mediante hacer el principio de Hamilton, lo que vamos a hacer nosotros es minimizar el camino. Vamos a poner aquí un camino ficticio. Vamos a buscar el camino más corto posible o el que nos tome menos tiempo y vamos a ir a salvar a nuestro amigo. Entonces, el principio de Hamilton nos da esas herramientas tan poderosas que en este caso, pues, pueden salvar hasta la vida de nuestro compañero, ¿no? Pero podemos hacer aplicaciones más conocidas. Como les digo, esto es cualitativo. El principio de Hamilton nos ayuda aquí en esa situación, pero veamos algo así ya más familiar, más real, donde está metido el principio de Hamilton. Y vamos a hacerlo primero definiendo la lagrangiana de una manera distinta a la que habíamos introducido, que es para sistemas mecánicos, donde la lagrangiana para sistemas conservativos es la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, no siempre va a ser así. Como les decía, es una definición típica de la mecánica clásica para sistemas conservativos, ¿sí? Pero la lagrangiana prácticamente tiene que ver también con aquello que nosotros queramos minimizar, ¿sí? Por ejemplo, hagamos el caso de la famosa ley de Snell, que es una ley de la óptica. Ahora vamos a hacer una aplicación real. Bueno, la del amigo también era real, pero con las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Snell? La ley de Snell es es una ley de la óptica que está relacionada con cómo viaja la luz entre dos medios que tienen distinto índice de refracción. Entonces, si nosotros aquí hacemos un dibujillo, vamos a tener, por ejemplo, una superficie que divida los dos medios. Digamos, vamos a poner aquí para que se vea que
están diferenciando los medios, otro color, y vamos a tener una normal a esta superficie, ¿no? La normal es una dirección perpendicular a la superficie que estamos considerando, entonces lo voy a poner aquí con rojito, ¿no? Esta es la superficie que divide, bueno, dos sustancias distintas. Podemos poner aquí incluso sustancia 2 y aquí arriba la transparente va a ser sustancia 1. Tenemos la normal a esa superficie y vamos a considerar los rayos de luz, un rayo de luz que está viajando desde la sustancia 1 hacia la sustancia 2 y viceversa, ¿no? Entonces, si dibujamos los rayos de luz como líneas, vamos a tener aquí que nuestro rayo de luz en el primer medio, en la sustancia 1, va a entrar con cierto ángulo o va a salir, no importa. Vamos a suponer que está entrando. Y cuando pase de la sustancia 1 a la sustancia 2, vamos a cambiar aquí el color para que se note también en la sustancia 2, va a cambiar su ángulo. Esto es algo que nosotros sabemos también experimentalmente, ¿no? Y el ángulo siempre lo vamos a formar con respecto a la normal. Ok, el ángulo va a cambiar, ¿por qué? Porque la luz viaja a distintas velocidades de acuerdo al medio que esté atravesando. Físicamente, nosotros sabemos eso. Pero, ¿qué pasa en el caso matemático? ¿Cómo nosotros podemos definir de alguna forma la ley de Snell? Nosotros sabemos que la ley de Snell dice, vamos a ponerla acá, ley de Snell. La ley de Snell dice, el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo es igual al índice de refracción del segundo medio por el índice del segundo ángulo. Entonces, esto nos dice la ley de Snell. Ay, no me dejó encerrar. Aquí, ya. Entonces, la ley de Snell dice eso, todos felices y contentos. Físicamente, nosotros ya sabemos que la luz cambia de velocidad, entonces va a cambiar de ángulo de acuerdo al medio en el que esté viajando. Sí, pero ¿y hay alguna forma de deducir la ley de Snell de manera matemática? La hay, y es justamente con estos principios de cálculo variacional que estamos viendo. Entonces, ¿cómo se deduce la ley de Snell? Primero tenemos que ver qué es lo que queremos minimizar, ¿sí? Hay dos formas de hacer este problema. Uno es aplicando lo que es el teorema de Fermat, que tienen que minimizar el tiempo, o bien podemos minimizar, como en el caso del amigo que queremos salvar de la muerte en el mar, un camino, minimizando un camino. Entonces, en el caso de la óptica, nosotros tenemos algo que se llama el camino óptico recorrido. Y el camino óptico recorrido se define, lo vamos a poner aquí como L, y se define como el índice de refracción del medio por la longitud que está atravesando nuestro rayo de luz, ¿sí? Entonces, podemos empezar aquí nosotros a poner variables que nos van a ser útiles. Digamos, una definición que va a ser útil para nosotros es la distancia entre los dos puntos, entre el punto de partida y punto de llegada de nuestros rayos de luz, digamos. Entonces, vamos a suponer que esta distancia se llama la distancia X, entre los dos extremos, el punto de partida y el punto de llegada. Pero también nos puede interesar el viaje de cada distancia, de cada rayo de luz en cada medio. Por ejemplo, si yo llamo a la distancia que recorremos en el segundo medio D, la distancia horizontal, entonces, y he definido la distancia total entre el punto de inicio y el punto de final, la distancia recorrida en el primer medio de manera horizontal va a ser X menos D. Hasta aquí estamos haciendo nada más trigonometría, ¿sí? Y si nos damos cuenta, estamos generando triángulos rectángulos. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Entonces también puedo nombrar aquí a mis catetos, ¿no? Que este sea D1 y que este sea D2, estos de por acá. Cosa de que yo pueda definir mis dos triángulos rectángulos. Entonces, esto es trigonometría
sé que puede parecer sacado del bolsillo, pero así funciona a veces, ¿no? Nosotros tenemos que poner las cosas, tenemos que nombrar, tenemos que ver qué nos sirve para resolver el problema y en este caso, pues, nos sirven mucho las distancias. Entonces, ¿cuál es el camino óptico recorrido total por nuestro sistema? Ajá, nuestro rayo de luz recorre un camino óptico que está partido en dos partes. El primero, vamos a poner aquí que este tiene en claro cada sustancia su índice de refracción. El primer camino óptico tiene un índice de refracción N1 y está recorriendo una distancia L, que en realidad es la hipotenusa de este nuestro triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa de este nuestro triángulo rectángulo va a ser igual a ¿qué? A la primera distancia al cuadrado de 1 al cuadrado más x menos d también al cuadrado y aquí no nos podemos olvidar de la raíz, que a mí sinceramente me gusta ponerlo así a la 1/2 en lugar de escribir toda la raíz. Pero luego cambiamos de medio. Entonces, continúa nuestro recorrido ahora por un medio que tiene índice de refracción N2 y tiene distancia como hipotenusa d cuadrado más de 2 al cuadrado. Y ya. Y claro, todo esto en raíz. Entonces, tenemos el camino óptico definido que va a recorrer nuestro rayo de luz. Pero como bien dice el principio de Hamilton, minimizamos las cosas que queremos. Bueno, la naturaleza siempre tiende a minimizar las cosas. Entonces, siempre minimiza, ni siquiera es que tiende. En este caso, lo que tenemos que minimizar para deducir la ley de Snell y ver el comportamiento de la luz es el camino óptico recorrido. La luz siempre va a buscar el camino óptico mínimo para recorrerlo. Entonces, vamos a minimizar el camino óptico recorrido. Y en este caso, bueno, habíamos visto que el funcional acción tiene que ver con la lagrangiana y la lagrangiana tiene que ver mucho con lo que vamos a minimizar. En este caso vamos a minimizar un camino, entonces nuestra lagrangiana para este caso particular va a ser esto. No está relacionado con la definición que les puse de energía cinética menos energía potencial, porque eso es para sistemas mecánicos. En este caso estamos considerando óptica, entonces podemos definir las lagrangianas de distinta manera. Entonces, queremos minimizar el camino óptico recorrido. Entonces, vamos a minimizar un funcional que tenga que ver con esta, nuestra lagrangiana, que es el camino óptico recorrido, que lo voy a copiar y nada más lo voy a pegar. Pegar, aquí estamos aquí, y en este caso, al minimizar el camino óptico recorrido, vamos a minimizar prácticamente alguna de las distancias, ¿no? Vamos a minimizar la distancia D. Ok. Entonces, ya está definido nuestro funcional, ya está definido lo que queremos. Ay, bueno, no, aquí no les voy a poner el D todavía. El hecho de que minimicemos el camino también tiene que ver con que minimicemos el tiempo, así que el parámetro que vamos a minimizar acá es el tiempo a partir de considerar el camino óptico recorrido. Ok, entonces ya tenemos definido nuestro funcional. Para que algo se minimice, tiene que cumplirse que la variación de este funcional tiene que ser igual a 0 y pues ya, nada más. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar a todo esto que tenemos aquí. O mejor, aquí no pongamos la delta. Este es nuestro funcional. Queremos variar nuestro funcional de tal forma que esté minimizado y esto quiere decir que, que la variación del funcional tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a variar el funcional. ¿Con respecto a qué? Con respecto a una distancia que tenga que ver con los dos caminos ópticos que estamos recorriendo. En este caso, hemos llegado a relacionar los dos caminos mediante la variable o la distancia d. Entonces, vamos a hacer la minimización respecto a esa función. Entonces, minimizamos o variamos respecto a d. Entonces,
esto de variar, de hecho, es súper, súper similar a realizar derivadas. Prácticamente vamos a hacer las derivadas con respecto a D en cada uno de los términos y vamos a poner de lado la variación en D, ¿sí? Entonces, variar, vamos a decir aquí, está muy relacionado con derivar. Por eso igual es que hemos podido hacer anteriormente las analogías en el criterio de estacionariedad y demás. Entonces, cuando variamos, derivamos. Así que vamos a hacer eso. Vamos a variar f. Entonces, vamos a variar f y vamos a variar d. La integral, pues, se mantiene como integral y vamos a hacer derivadas. ¿Cuál es la derivada de este primer término con respecto a d de este segundo término? Y vamos a dejar la variación hacia afuera. Entonces, si yo hago esta variación, voy a tener lo siguiente. Voy a tener n1 que no tiene nada que ver. Tengo la derivada de una raíz, entonces voy a bajar aquí un medio. Voy a tener aquí d1 al cuadrado más x menos d al cuadrado elevado a menos un medio. Y por regla de la cadena voy a tener 2 veces x menos d. Y por regla de la cadena voy a tener aquí un menos 1. Más vamos a variar. Tengo aquí abajo n2, que igual sale de la derivada, y va un medio de d al cuadrado más de 2 al cuadrado a la menos un medio por 2 veces d, por regla de la cadena, y aquí tenemos pues el tiempo. Pero no nos olvidemos de que hay que tener la variación en ambos casos. Ya hemos hecho la derivada y ahora hay que poner la variación. ¿Qué estamos variando? Estamos variando d, así que no nos olvidemos de colocar la variación a ese lado. ¿Podemos escribir esto en términos más mundanos? Sí, podemos hacer simplificaciones. Aquí puedo simplificar el 2 con el 2, aquí también. Y podemos ponerlo más bonito, ¿no? La variación de f entonces va a ser igual a ¿qué? Al índice de refracción del primer medio, a menos el índice de refracción del primer medio, por x menos d sobre d1 al cuadrado más x menos d al cuadrado. Todo esto en una raíz. Podemos ponerle la raíz para que se vea más familiar. Así. Más el segundo índice de refracción por d sobre la raíz de d al cuadrado más d2 al cuadrado. Vamos a factorizar aquí ya la variación en d. Lo factorizo y bueno, que tengo ahí el tiempo que es respecto a lo que estoy integrando, no es mi parámetro de evolución. Entonces, para que esto se minimice, el funcional tiene que ser igual a 0. La variación no tiene sentido que sea 0 a menos que sea en los extremos. Es prácticamente un valor arbitrario. Entonces, yo tengo que anular esta integral de alguna manera para que esta variación de mi funcional sea igual a 0. Y como no puedo anular la variación en d porque es un parámetro arbitrario, lo único que me queda anular es el argumento de la integral. Entonces, basados en eso, como delta de d es un parámetro arbitrario, es un valor arbitrario, no puede ser 0. Vamos a anular, bajo esa lógica, el argumento. Entonces, para que la variación del funcional sea igual a 0, entonces, vamos a poner aquí, entonces, el argumento de la integral es lo que tiene que anularse. Aquí está. Esto tiene que ser igual a 0. Lo voy a copiar aquí abajo para, pues aquí, no ensuciar mucho la pizarrita o que nos quedemos sin espacio. Esto tiene que ser igual a 0. Ok, ¿puedo pasar las cosas al otro lado de la igualdad? Sí, sí puedo. Digamos, vamos a pasar todo esto al otro lado. Entonces vamos a tener n2 por d sobre la raíz de d2 más d al cuadrado
es igual a N1 por X menos D sobre la raíz de D1 al cuadrado más X menos D al cuadrado. Ya. Entonces, prácticamente aquí ya está hecha la ley de Snell. Nada más tenemos que retomar nuestro dibujito, que lo voy a copiar por aquí y lo vamos a pegar abajo para no estar subiendo y bajando. Y vamos a buscar relaciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es? Prácticamente, ¿cómo se define el seno de un ángulo? El seno de un ángulo se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el seno de θ 1? El seno de θ 1 es X menos D sobre D1 al cuadrado más X menos D al cuadrado sobre una raíz. Ajá, y eso está acá. Y si hacemos lo mismo para el seno de θ 2, eso está acá. Entonces, haciendo las respectivas relaciones trigonométricas, vamos a llamar a esto gamma. Entonces, ahí podemos escribir que mediante o a partir de hacer trigonometría, gamma se escribe como N2 por el seno de θ 2 es igual a N1 por el seno de θ 1. Y es la ley de Snell. Entonces, este principio de Hamilton, el cálculo variacional en física es súper importante. A continuación, bueno, más tardecito, vamos a deducir la segunda ley de Newton, por ejemplo. Entonces, relaciones muy básicas se obtienen a partir de la ley de Snell. Igual pasa en el electromagnetismo y en distintas áreas de la física. Entonces, si algún día tuvieron la duda de dónde sale la ley de Snell, pues aquí está. Quiero saber si hasta aquí estamos todo bien, porque es una ronda bien pesada, es una demostración no larga, pero tal vez muy vueltera. Entonces, quiero que digan si está todo bien. Si algo no se está entendiendo, por favor, agradecería mucho que lo comenten. Y si está todo claro, pues también, ¿no? Así que podemos abrir un buen espacio de preguntas aquí. Si hay algo que no les quedó claro, si quieren retornar, así no sea del minuto 5. Si no hay algo claro, por favor, avísenme. Y si no, pues vamos a continuar. Ya, entonces, en caso de que no haya preguntas, vamos a hacer un ejercicio más y con eso vamos a terminar. Yo tenía planeada la clase para 1:30 y pues parece que sí, sí vamos a entrar en la hora. Así que vamos a hacer un ejemplo ahora sí con la lagrangiana típica que habíamos definido para sistemas mecánicos conservativos. Entonces, vámonos con eso. Igual les voy a dejar el ejercicio de la braquistrócona para que lo hagan ustedes en el Drive, así que igual pues lo practican, ¿no? Es algo bien interesante, es muy bonito de hacer y pues ya. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Dice, considere la lagrangiana L es igual a la energía cinética menos la energía potencial. La definición típica. Entonces, considere también que típicamente la energía cinética depende de la velocidad de la partícula, digamos, y es igual a 1/2 de la masa de la misma por su velocidad al cuadrado. Y que B
sea una energía potencial cualquiera, ¿no? Que dependa de la posición. Entonces, B es una energía potencial que depende de la posición. En este caso estamos hablando de un sistema así muy, muy conocido, no una partícula en movimiento, sometida a un campo potencial. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, la acción será el funcional S, que depende de X, es igual a la integral entre A y B. Hace rato no le puse los límites de la integral porque no ha sido necesario eliminar términos de contorno y siempre vamos a eliminar los términos de contorno, entonces no hay mucho problema de los límites, pero en este caso lo vamos a dejar. Es igual a la integral entre dos puntos de la lagrangiana. Pero en este caso en particular, nuestra lagrangiana es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos la energía potencial que depende de X. Entonces, ya está nuestra lagrangiana, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el principio de Hamilton? Variemos las lagrangianas y estas tienen que ser igual a 0 para describir un sistema físico. Entonces, vamos a variar la acción. Variando la acción, tenemos lo siguiente. Delta de S que depende de X y vamos a variar los elementos de adentro. Habíamos dicho que las variaciones son prácticamente derivadas. Entonces, el parámetro de evolución no lo vamos a tocar. Podemos sacar las constantes, un medio de la masa y vamos a hacer la variación de X al cuadrado y también vamos a hacer la variación del potencial. ¿Por qué? Porque el potencial depende de la variable X. Entonces, para el primer caso no hay mucho problema, es una derivada común y corriente, entonces copiamos la integral y vamos a tener un medio de la masa por dos veces X punto y la variación de X punto. Ajá. ¿Y qué hacemos con el término del potencial? Ay, bueno, aquí se puede explicar, como no conocemos el potencial de manera explícita, podemos hacer una regla de la cadena, ¿no? Podemos tener la derivada del potencial con respecto de X por la variación de X, que es prácticamente una regla de la cadena y listo, ¿no? Esto es regla de la cadena, nada más. Es regla de la cadena, ¿no? Nada más lo estamos abriendo el potencial y para considerar así la variación. Es una regla de la cadena de las variaciones. Entonces, ya estamos. Podemos aquí cancelar los dos y vamos a anotar esto un poquito más limpio. La integral desde A hasta B del diferencial del parámetro de evolución, la masa por la velocidad, por el diferencial de la variación de la velocidad, menos la derivada del potencial con respecto de X por la variación de X. Ya, aquí nos hemos encontrado con un problema que no había en el anterior de la ley de Snell y es que están apareciendo variaciones de derivadas y habíamos dicho hace rato que nos tenemos que deshacer de eso. ¿Cómo nos vamos a deshacer de eso? Haciendo uso de la regla del producto de las derivadas o prácticamente integrando por partes, ¿sí? Entonces, podemos hacer eso ahorita. Tenemos la masa por X y la derivada de X. Vamos a hacer aquí, vamos a sacar este término aquí a un lado y tenemos que poner eso en términos de una derivada total. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a retomar a la noción de la regla del producto, que la voy a anotar aquí para que no nos perdamos. U' más. Ya. Entonces, este va a pasar al otro lado con un menos. Y listo. Entonces, ya estamos con esto. Entonces, esto
aquí tenemos una primera derivada de la que nos queremos deshacer, queremos hacer una derivada total y tener la derivada del otro término y el otro sin derivar. Entonces, si esto es esto, nuestra primera derivada total va a ser la derivada con respecto al parámetro de todo, ¿no? Tenemos la masa que está ahí por la distancia, por la variación de la distancia, menos la derivada del término que nos falta. Entonces aquí tenemos la masa, podemos ponerlo así, la derivada de lambda de la masa con respecto a la velocidad, no, con respecto a esto, y ahora la distancia, la variación sin derivarse, la variación de la posición. Entonces déjenme ver que esto esté correcto. Ajá, aquí hay un detalle. Esto ya está así y esto está así. Ahora sí, ¿por qué? Porque si yo derivo, aquí tengo la derivada total y cuando deriva el segundo término voy a obtener esto y aquí está la derivada del otro término que me falta. Entonces, ya está. Ahora sí vamos a reemplazar. Vamos a poner, no sé, esta se llama la ecuación 1, esto se llama 2. Vamos a borrar aquí la regla del producto, que nada más es para orientarse, y vamos a poner reemplazando 2 en 1 y listo. Entonces, la variación del funcional acción en este caso va a ser igual a la integral entre dos puntos de que estamos reemplazando todo este término por la derivada que acabamos de abrir. Entonces, vamos a tener la derivada total de todo el término menos la derivada total, ahora solo de la masa por la velocidad, pero por la variación en la posición sin derivar, menos esta regla de la cadena que hemos hecho en el potencial. ¿Sí? Y de igual forma, vamos a repartir la integral. Vamos a repartir por un lado la derivada de todo el término y por otro lado lo que tiene las variaciones sin derivar. Entonces, la variación del funcional va a ser igual a ¿qué? A la integral entre A y B, diferencial de lambda, vamos a poner primero menos la derivada con respecto de lambda de la masa por la velocidad. Ya vamos a factorizar de una vez la variación en X, menos la derivada del potencial con respecto de X por la variación en X, más la otra integral desde A hasta B de la derivada de lambda, con respecto de lambda, de la derivada de lambda, vamos a ponerlo esto más bonito, derivada de lambda, con respecto a la derivada de lambda, de la masa por la velocidad por la variación en X. Y al igual que hace rato, las derivadas y la integral se van a cancelar. Esto es un término de contorno. ¿Por qué? Porque los extremos no varían y esto va a ser 0. Y nos vamos a quedar con que la variación de la acción es igual a la integral desde A hasta B con respecto del parámetro de evolución de menos la derivada de lambda de la masa por la velocidad menos la derivada del potencial con respecto a la posición y la variación de la posición. Vamos al principio de Hamilton. El principio de Hamilton, ¿qué nos dice? Que la variación de la acción tiene que ser igual a 0. Y no puede ser igual a 0 la variación en la posición. ¿Por qué? Porque es arbitraria. Entonces, lo que tiene que hacerse 0 es el argumento. Esto va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que menos la derivada con respecto de lambda de la masa por la velocidad menos la derivada del potencial con respecto a la posición es igual a X. Y si hacemos aquí unos pequeños despejes, vamos a tener que la derivada de la posición, no, del parámetro de evolución de la masa por la velocidad es igual a menos la derivada del potencial con respecto a la posición. Y ya está. Esto es la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton. Y pues
igual, si nunca se han puesto a pensar cómo se deriva esa ley, es a partir de hacer estas consideraciones, de usar cálculo variacional, principio de Hamilton, y acabamos de derivar una ecuación prácticamente de campo. Bueno, vamos a entender que no es relatividad general, pero es una ecuación que utilizamos toda la vida, nos dicen así, la segunda ley de Newton es esto, y ya, y nunca nos hemos puesto a pensar de dónde sale, tal vez hasta este momento, que pues se deduce de esta manera. Ecuaciones básicas, la ley de Snell, la segunda ley de Newton, también se deduce mediante parámetros variacionales, las distancias más cortas entre dos puntos, dependiendo del espacio que están considerando, si es plano, si es esférico, y cosas así, ¿no? Entonces, esto del cálculo variacional es súper, súper interesante. Y vamos a ver más adelante que se utiliza conjunto con el teorema de Nether para ver cantidades conservadas. Entonces, físicamente es una herramienta pues súper, súper poderosa. Matemáticamente no es muy difícil de operar, se van a ir dando cuenta. Probablemente lo difícil es definir las lagrangianas y toda esa parte, pero más allá, no tiene mucha dificultad matemática si es que lo van practicando. Sí, entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta aquí. Y si no, creo que podemos pasarnos directamente a mañana porque no es un tema muy largo esto de las variaciones, de hecho. Así que igual, les voy a dejar uno o dos ejercicios en el Drive para que lo practiquen. Entonces, si hay alguna duda, pues con mucho gusto los escucho y si no, creo que aquí, hasta aquí terminaríamos, Darío. Súper. Bueno, a ver, veremos si hay alguna pregunta, bien sea en el chat o pueden abrir su micrófono. Entonces, por favor, si tienen preguntas, adelante. A ver, quiero revisar. Bueno, creo que entonces no tendríamos alguna duda o consulta, me parece. A ver, revisaremos. Bien, perfecto. Me parece que no hay preguntas. A ver, no sé si hay alguien que quiera consultar algo. Si no, creo que daríamos por concluida la sesión de hoy. Perfecto. Bueno, entonces, agradecerte entonces, Sam, por la sesión de hoy. Muy interesante todo este tema que va a ser fundamental para el curso. Realmente creo que de esta semana es una de las más importantes. Entonces, bueno, para todos recuerden que esta semana, pues las sesiones son hoy, mañana y pasado. Entonces, mañana vamos a tener una sesión y pasado la última. También lo voy a recordar ahí en el grupo. Y nada, bueno, eso, comentarles igual la siguiente semana tenemos la última semana de repaso y para los que estén interesados, entonces esta semana vamos a sacar el afiche del curso como tal. Este es como que una especie de introducción, por eso se llama Camino al Verano Teórico y el afiche del Verano Teórico como tal lo sacamos estas semanas y que estén atentos a los que quieran participar, ¿no? Eso, nada más. Gracias, Sam, gracias a todos por su asistencia y nos veríamos el día de mañana. No, gracias a ustedes. Nos vemos mañana.